Han sido titulares frecuentes en los últimos días, casos de explotación laboral que arraigan en el terreno del sector agrícola y ganadero. Este año en Castilla y León han salido a la luz más de 2.500 situaciones irregulares, la cuarta parte en el campo. Se están beneficiando sobre todo de la vulnerabilidad de las personas. Están viendo que necesariamente sí o sí necesitan llevar dinero a casa. Muy buenas tardes. 3 meses después de que el tribunal declarara el confinamiento por el estado de alarma como algo inconstitucional, el Gobierno anula todas las sanciones que se pusieron en su día. La mayoría no fueron abonadas, pero a los miles de ciudadanos que sí pagaron la multa, ahora les van a devolver el dinero. Patricia Martín. 8.000 castellanos y leoneses que sí hicieron frente al pago de esas sanciones impuestas, de las más de 25.000 durante el primer estado de alarma, el más estricto, entre el 14 de marzo y el 21 de junio. Ciudadanos que verán ahora cómo ese dinero vuelve a sus cuentas bancarias. Otros muchos también van a procederse a la anulación de los procedimientos que siguen abiertos. En Arévalo, en Ávila, todavía intentan digerir la noticia. Una mujer de 83 años y su hijo han aparecido muertos en casa. Parece que no tenían signos de violencia. Soraya García. El caso está bajo secreto de sumario y las causas de la muerte de estas dos personas se está investigando. Los vecinos de Arévalo resaltan la buena relación que había entre la madre y el hijo. De hecho, vivían juntos. Nueva sacudida en el seno del Gobierno de coalición. Mientras la ministra Económica intenta hacerse con el control de la negociación de la reforma laboral, hoy mismo Yolanda Díaz, la titular de Trabajo, ha insistido: se va a derogar a pesar de las resistencias. Declaraciones de Yolanda Díaz esta mañana con el desafío caliente todavía de Podemos ante la retirada del escaño a Alberto Rodríguez. La presidenta del Congreso acató la sentencia del Supremo y él se va a querellar. La ministra Ione Belarra en Twitter ha lanzado una acusación directa: prevaricación. Ya no tienen límites de horario ni aforos, pero los locales de ocio nocturno se topan con un nuevo problema. Faltan bebidas alcohólicas que llegan de Reino Unido. Marcas muy populares de ginebra, vodka o de whisky. Seminci ha sido de los pocos festivales que ha mantenido programación en 2020 y este año llega con fuerzas renovadas. La Semana del Cine comienza hoy en Valladolid y promete un menú exquisito. Según su director, películas para los paladares más exigentes. La cocina principal, la de siempre, el Teatro Calderón. Pedro Pablo Doña. Si además, María, yo creo que una cocina a la que vamos a querer entrar todos. Hoy arranca la Semana del Cine aquí en Valladolid, una nueva edición del Festival Seminci que nos trae de nuevo la normalidad a esta alfombra verde que ya está casi desplegada en su totalidad aquí junto al Gran Teatro Calderón. Todo preparado, como decimos, aquí en el centro de Valladolid para que a las 6 arranque todo. Que, por cierto, con una programación especial podrán seguir en esta casa en Castilla y León Televisión. Y en el tiempo muy pocos cambios, cielos mayoritariamente despejados esta tarde con temperaturas algo más frías. Sigue el descenso en los termómetros y la sensación de que el otoño se va asentando. En lo que va de año, lo van a ver, las inspecciones de trabajo han sacado a la luz más de 2.500 situaciones irregulares de empleo en Castilla y León. Una cuarta parte en el sector agrario. Trabajadores que no estaban dados de alta en la seguridad social o casos en los que se incumplían sus contratos laborales. El montante de esas infracciones asciende a más de 450.000 euros. En esta última semana, tan solo en nuestra comunidad, ha habido 3 operaciones policiales contra la explotación, trata y fraude laboral. En cada vendimia se repite: jornaleros extranjeros trabajan explotados. El tema de la pandemia
ha incrementado ese tipo de explotación laboral, ese tipo también de trata laboral. Esta semana en Burgos la Guardia Civil encontraba a 14 personas de origen subsahariano. Estaban hacinados, no tenían contrato ni estaban dados de alta en la Seguridad Social. Se están beneficiando sobre todo de la vulnerabilidad de las personas. Están viendo que necesariamente sí o sí necesitan llevar dinero a casa. Y frecuentemente son las empresas intermediarias quienes cometen estos delitos. Cuando nuestras explotaciones ven cosas raras o atípicas o que no se está o que los trabajadores no están conformes, por supuesto que nosotros ponemos en conocimiento de la administración tales situaciones. Cuando son captados, trasladados y engañados, se convierte en trata. Si hablamos de trata de seres humanos, estamos hablando de condenas de 5 a 9 años por cada una de las personas que ha sido tratada. Desde las organizaciones agrarias lamentan la falta de mano de obra e insisten en medidas que por ahora se han quedado en el cajón. El ECIL, hacer esa bolsa específica del campo para que nos podamos dirigir ahí y no haya que buscar a terceros. Para que se cumplan todas las garantías laborales, sociales, jurídicas y fiscales. También con la pandemia, las agresiones a la policía han aumentado. Hemos visto varias en los últimos meses de ciudadanos que no estaban conformes con las restricciones. Los agentes piden más protección y también formación para dar un uso correcto a las pistolas de electrochoque. Alba Villalba. Sí, la Policía Nacional solicita más medidas y herramientas como las armas eléctricas para poder defenderse de las agresiones que sufren. Señalan que durante los últimos meses con la pandemia este número de agresiones ha aumentado notablemente y dicen no sentirse protegidos. Además, también reclaman una modificación del Código Penal para endurecer las penas de estos agresores. Quieren que agresiones como esta de Zaragoza no vuelvan a ocurrir. Sienten miedo y reclaman un pacto de Estado y una mayor protección en sus horas de servicio y también fuera de ellas. Nos gustaría que en este sentido hubiera un pacto de Estado y tomaran todos consecuencia de esta gravedad, de estos hechos. También que se castigue con más severidad este tipo de actos. Piden protección y no ser cuestionados por cada uno de sus actos, cuando lo único que hacen, señalan, es proteger a la sociedad. Somos cuestionados continuamente por nuestras actuaciones. Hoy en día son múltiples las grabaciones que se nos hacen. Las agresiones a policías aumentan y su defensa se mantiene errática. Por ello piden como método de defensa más medidas para estar preparados. Cuando hay una agresión con arma blanca, un elemento cortante, una navaja, nosotros tenemos dos medios básicos, la defensa, lo que llamamos la defensa, la porra coloquialmente, y la pistola. Uno se queda corto y la pistola es eso. Estamos solicitando otro tipo de medios que se están adquiriendo, pero nos están dando la formación correspondiente. Pistolas eléctricas que evitan ese daño a terceros incluso. Lo que intentamos es tener mejores herramientas para protegernos todos, porque todos somos sociedad. Necesidades para proteger a la sociedad y evitar que situaciones como estas vuelvan a producirse. Con la decisión del Gobierno de devolver las sanciones impuestas a los ciudadanos por incumplir el primer estado de alarma, los 8.000 castellanos y leoneses que ya pagaron esas multas verán que el dinero vuelve a sus bolsillos. ¿Pero qué tienen que hacer exactamente? Patricia Martín. Según la información facilitada por el Ministerio de Política Territorial, se va a habilitar un mecanismo por el cual los ciudadanos van a poder consignar una cuenta bancaria a través de la cual se va a poder realizar esa transacción económica. En pocas palabras, aquellos que se saltaron el confinamiento perimetral, también hicieron otras sanciones relacionadas con el primer estado de alarma, van a ver cómo ese dinero vuelve a sus bolsillos, porque el Gobierno se pone manos a la obra para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo hace creando equipos de trabajo en las subdelegaciones y en las delegaciones del Gobierno, además de otros organismos como la Agencia Tributaria o el Tesoro Público. 8.000 castellanos y leoneses hicieron frente ya al pago de esas infracciones, que ahora verán cómo regresan a sus cuentas bancarias, regresan a sus bolsillos. También el Gobierno ha anunciado que se anulan todos los procedimientos abiertos durante ese primer estado de alarma. Entre el 14 de marzo y el 21 de junio en Castilla y León se pusieron más de 25.000 sanciones.
entiendo que la subdelegación de gobierno se va a poner de acuerdo, se va a poner en contacto con el administrado. Igual que te llegó la multa, te va a llegar una carta diciendo, por favor, facilíteme el número de cuenta, que incluso a lo mejor te dan hasta el propio formulario, tú lo acompañas y ya está. Es un trámite bastante sencillo. Es un gran trabajo para la administración, tiene que organizar mucho y tiene que revisar mucho y poner a mucho funcionario al servicio de este proceso. Entonces yo entiendo que, siendo muy optimistas, a lo mejor el próximo año empezaremos a ver las devoluciones. Lo destacábamos en titulares. En Arévalo, en Ávila, han encontrado a una madre y a su hijo muertos en el interior de su casa. Tenían 80 y 50 años. Según las primeras investigaciones, ambos podrían haberse intoxicado con monóxido de carbono, aunque el caso sigue abierto. Soraya García. Consternación es lo que se vive en Arévalo tras este suceso. Madre e hijo vivían juntos y nadie aquí en la localidad se explica lo sucedido. Se están investigando las causas de la muerte de ambos y el caso está bajo secreto de sumario. En esta vivienda, en el número 3 de la calle En Cruz de Arévalo, han sido hallados los cuerpos de una mujer de unos 80 años y su hijo de 59. Él había sido transportista, aunque ya estaba jubilado y vivía con su madre. Estuvo en el mundo del transporte y más o menos tenemos una relación por el negocio. Y me llevaba bastante bien con él, conocía bien a su madre también. Lo raro es que haya pasado una cosa de estas porque él era muy querido por la madre también y la madre le quería mucho. Se trata de una familia muy conocida en la localidad, por ello la consternación es patente ante un suceso de estas características. Está todo el pueblo pues, con la cosa de lo que es lo que ha pasado. Alguna combustión mala de gas o algún accidente. La situación de encontrarlos muertos pues ha entristecido mucho a la gente y la ha dejado con un shock, porque fallecer 2 personas a la vez y de la misma familia en su domicilio, pues es un shock. Un trágico suceso cuyas primeras pesquisas apuntarían a la mala combustión de un brasero. También en Valladolid ayer han tenido que rescatar el cadáver de un hombre de 75 años. Fue necesario que los bomberos accedieran a este edificio en el Paseo Isabel la Católica por la ventana, ya que se trataba de un 11º piso. El varón septagenario llevaba semanas fallecido en su propia casa. El joven investigado por matar presuntamente a otro hombre a machetazos en Aguilar de Campo, en Palencia, ha confesado el crimen. Fue el pasado mes de abril. En su declaración ha admitido que lo hizo, pero basa su defensa en que en ese momento se encontraba bajo los efectos de las drogas y explica que llevaba un machete encima por miedo, porque meses antes había sido agredido en una pelea. Su abogado ha pedido que se tenga en cuenta su historial como consumidor habitual de estupefacientes. Hay zonas en las que el transporte es súper caro y ya ni te digo si hablamos un poco del Brexit, de todo lo que es Inglaterra y toda esa zona. Acaban de escuchar algunos de los problemas que tienen los importadores de queso, por ejemplo, de Reino Unido. La era post-Brexit deja consecuencias en todo el continente. Aquí ya hay dificultades para que lleguen algunas marcas de ginebra o de vodka. Los hosteleros vuelven a sacar el capote para capear una nueva amenaza. Esto es todo lo que queda en este local de esta conocida marca de ginebra. Siglas, por ejemplo, que ahora ya lo tenemos, que queda un culín de una botella. La explicación es una línea directa que nos lleva hasta el Reino Unido post-Brexit. Hemos visto desabastecimiento en gasolineras, peleas a punta de cuchillo por el combustible y problemas para transportar mercancías. Y entre otros efectos, algunas de las marcas de alcohol de allí ya no llegan. Primeras marcas, y nos decía el distribuidor que sí, que estaban teniendo problemas por la cuenta de la huelga de transportistas de Reino Unido hemos tenido problemas varias semanas. Después de meses de restricciones, ahora viene un nuevo enemigo. De momento los hosteleros se las ingenian para evitar el desabastecimiento, pero hay preocupación. Que no te falta en el local, y es verdad que al final vas al supermercado, que siempre encarece un poquito más.
El problema es que justamente faltan algunas de las marcas de más demanda. Claro, que vienen a tomarse su copa y ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? Algunas firmas españolas creen que es la gran oportunidad de introducirse en el mercado, pero si somos de una etiqueta en concreto tendremos que prepararnos para posibles meses de escasez. Contundente respuesta de la cooperativa Acor al ministro Garzón por su última campaña Hijos del Azúcar. Con ella pretenden concienciar a los padres sobre los efectos de la ingesta excesiva en los menores. El presidente de la cooperativa tacha de irresponsable esa campaña porque dice que va contra el mundo rural y que ataca solo a su sector. Detrás del azúcar hay 25.000 familias en España que viven del sector remolachero. Hay 6 fábricas que están en el mundo rural. Hay más de 30.000 hectáreas o cerca de 30.000 hectáreas de remolacha que están en el mundo rural. Nosotros invitamos luego al ministro que venga a conocer la realidad del mundo remolachero, la realidad del mundo azucarero y que realmente pise el campo, deje la moqueta del ministerio. Aunque faltan todavía meses para la Semana Santa, las cofradías miran con optimismo a la primavera. Hay ganas de celebrarla después de 2 años de pandemia, pero también hay miedo. Lo han analizado hoy en León las Juntas Mayores de toda España, en una asamblea que sirve de preparación para el encuentro nacional que acogerá la ciudad el próximo mes de septiembre. Roberto Núñez. Efectivamente, han sido 2 cancelaciones de la Semana Santa y también 2 cancelaciones de ese encuentro nacional de cofradías aquí en León. Todo hace indicar que en 2022 volverá la normalidad. A eso se aferran las distintas juntas mayores de Semana Santa de todo el país que han participado aquí en el Museo de la Semana Santa de León en un encuentro en el que han analizado ese futuro que dependerá de la situación sanitaria, pero también del estado anímico de los fieles y de los cofrades. La gente tiene muchísimas ganas, ¿no?, de salir en procesión y de recobrar la normalidad en esto y en todo. Pero también hay un gran miedo, porque hay mucha pereza en muchos aspectos, en muchas áreas de la sociedad. La gente, por ejemplo, que acude a misa o que participa en cualquier tipo de actividades sociales, con lo cual todos estamos un poco a ver qué pasa. Miembros de esta Cámara. Alberto Rodríguez, de Podemos, anuncia que se va a querellar contra la presidenta del Congreso por prevaricación, después de que Meritxell Batet le haya retirado el escaño al hasta ahora diputado de la formación morada. Batet ha terminado cumpliendo el requerimiento del Supremo, pero se abre una nueva brecha en el gobierno de coalición. Gracias. Señora Díaz, que liga el gobierno de coalición. Y lo acaban de ver. Esta mañana la vicepresidenta segunda del Gobierno no ha querido hacer declaraciones sobre ese asunto, pero sí otros miembros, como la ministra de Defensa o el secretario de Organización del PSOE, decían esto. Creo que los problemas políticos se resuelven políticamente y no interponiendo querellas respecto de nadie. Las sentencias no se pueden incumplir, así que este partido respalda totalmente a la presidenta del Congreso. Y esto que están leyendo es lo que decía la ministra de Derechos Sociales en sus redes sociales. Calificaba de prevaricación la retirada del escaño. Acusa al Tribunal Supremo de presionar a la presidenta de la Cámara. Esas acusaciones ya han encontrado respuesta por parte del órgano de los jueces. Reprochan a Ione Belarra que atribuya la comisión de un delito a sus magistrados. Dicen que eso excede los límites del derecho a la libertad de expresión y recuerdan a Belarra que es un miembro del Poder Ejecutivo. Otro de los motivos de enfrentamiento dentro del gobierno de coalición es a cuenta de la derogación de la reforma laboral. Hoy mensaje directo de la ministra de Trabajo de Unidas Podemos a la ministra de Asuntos Económicos del PSOE. Escuchen. Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas, compañeros y compañeras. Bueno, y el presidente del Gobierno ha vuelto a visitar La Palma. Allí ha hecho seguimiento de los efectos causados por la erupción. Hoy parte del cono principal ha sufrido un derrumbe. Pedro Sánchez anuncia una modificación presupuestaria para que las ayudas lleguen antes a la isla. Y también se va a aprobar un nuevo escudo social para atender las reclamaciones de los trabajadores autónomos de La Palma en este tiempo.
Vamos, por tanto, a aprobar una modificación del fondo de contingencia para acelerar la llegada de esos recursos económicos vinculados con el plan de empleo y con las ayudas del Ministerio de Agricultura y Pesca a los sectores afectados. Las residencias de mayores fueron muy castigadas en los peores meses de la pandemia y algunos centros, empujados por esas cifras dramáticas, realizaron estudios para conocer cómo actuaba el virus y la posterior vacuna. Ahora los análisis de 2 residencias de Valladolid han sido premiados. Enar Valerio, ¿en qué consistían esos estudios? Ambos estudios han sido premiados en el Congreso de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología, tanto en el ámbito médico como en el social. El primero de ellos por estudiar el perfil serológico de las diferentes respuestas de los ancianos ante la COVID-19, lo que ha permitido descubrir cuántos y qué tipo de anticuerpos desarrollaban los propios residentes. Y por otro lado, en el ámbito de ciencias sociales y de comportamiento, se premiaba su comunicación sobre cómo los programas de estimulación cognitiva desarrollados en los propios centros residenciales de la Diputación de Valladolid durante la pandemia han ayudado a mejorar ciertos aspectos y ciertas funciones mentales de los propios residentes. Eso supone una esperanza y supone conocer que a través de la neuroeducación, que es una parte de la estimulación cognitiva, se puede avanzar mejorando con distintas actividades el bienestar de ellos a nivel cerebral, a nivel de funciones cognitivas. Y después de superar los momentos más críticos en las residencias, retoman actividades que permiten a los mayores tener una mejor calidad de vida. En Salamanca se vuelven a impartir talleres de memoria para ellos. Lidia Bartolomé. Sí, un taller online organizado por el Ayuntamiento y por la Universidad Pontificia y que está dirigido a personas mayores de 60 años. 12 sesiones prácticas que tienen como objetivo estimular la memoria, mejorar la reserva cognitiva y trabajar el recuerdo positivo. Pero además aquí en Salamanca de ese taller de memoria también se están organizando otro tipo de actividades relacionadas con el deporte, los idiomas o la fotografía. Diferentes propuestas para que los mayores poco a poco vayan recuperando esa ansiada normalidad. Se intentan retomar los hábitos que se quedaron en el olvido por culpa de la pandemia. Atrás quedan meses muy complicados en los que la vida se paró en seco. Por eso es importante volver a realizar esas actividades que ayudan a mantener un mayor bienestar social, como por ejemplo estas clases de portugués. Tener una rutina, tener un horario, una cosa para hacer en casa, porque siempre les doy tareas para la casa y eso yo creo que los mantiene muy activos y eso es importante también. Talleres que organiza el Ayuntamiento de Salamanca y que van dirigidos a personas mayores de 60 años. Entre las propuestas podemos encontrar opciones para todos los gustos, idiomas, cultura o nuevas tecnologías. El inglés me ha venido muy bien para los viajes y esto también para hacer las fotos mucho mejor, con más claridad. Pero también actividades físicas como gimnasia, yoga, tai chi o marcha nórdica. De hablar con otras personas, de mejorar tu forma física, es fenomenal en todos los sentidos. Además, durante los próximos meses también se podrán realizar cursos de forma online para todas aquellas personas que no puedan desplazarse. En las residencias, en no pocas ocasiones, las auxiliares tienen que actuar rápidamente ante situaciones críticas. Una de las más frecuentes es la de los atragantamientos. En el Centro de Mayores de Sinlavajos, en Ávila, han encontrado un sistema que les facilita enormemente el trabajo. El equipo de profesionales de esta residencia de Sinlavajos lo tiene claro. Ante un atragantamiento hay que ser rápido y eficaz. Marta Alonso fue la primera en utilizar el dispositivo LifeBack y lo recuerda como si fuera hoy. Se nos atragantó una señora durante la cena, fue concretamente con un trocito de membrillo. Entonces pues hicimos el protocolo habitual de los golpes en la espalda y la maniobra de Genghis, pero no resultó. Y entonces pues echamos manos del dispositivo LifeBack. Y el resultado fue satisfactorio. La utilización de este dispositivo es muy fácil. Colocar la mascarilla en la nariz y la boca del paciente, presionar y luego tirar.
Entonces, por presión negativa hay una succión y elimina el objeto de la vía aérea. Son ya 4 las ocasiones en las que han tenido que hacer uso de este dispositivo, 2 de ellas con María, que tiene 97 años. Fue un enfermero que trabajaba en este centro el que les habló del Lightback. Fueron tantas las virtudes que nos describió que esa misma tarde yo me puse en contacto con la casa y encargué 2 ejemplares. Y desde entonces son muchas las vidas salvadas en este centro residencial. Han encontrado a un gran aliado en casos de atragantamiento. Lo que hace años era un ingreso extra para los ganaderos, ahora es una pérdida más. La producción de lana en Castilla y León se ha desplomado un 10% desde 2019, pero en el resto del país, sobre todo en Extremadura, ha subido un 5%. Parece que el problema está en que la lana que producen las ovejas de aquí, de nuestra comunidad, pues no es todo lo fina que demanda el mercado. ¿Qué está pasando con la lana en Castilla y León? A diferencia de lo que ocurre en el resto del país, su producción está cayendo en picado más de un 10% en los últimos 2 años. Se están deshaciendo de la lana o en algunos casos lo tienen ahí estancado en casa. Yo entiendo perfectamente a la persona que no la quiere comercializar. La más demandada en el mercado es la lana fina, que es la que se utiliza para hacer ropa y la producen las ovejas merinas. Y de esta raza aquí en Castilla y León hay muy pocas. La mayoría son asaf, churra o castellana. La merina es la lana más fina, pero lo de este ganado concretamente tampoco es una lana dura que no se pueda trabajar con ella. Hace no tanto era un ingreso extra para los ganaderos, ahora es una pérdida, les cuesta dinero esquilar a las ovejas. 1.500 euros. Es lo que es el dinero que yo desembolso. Nos pagan 4 céntimos por ella y nosotros para esquilar pues estamos empleando 1,50 € por oveja. O sea, rentabilidad cero. Es un problema más para los ganaderos que en los últimos años han tenido incluso dificultades para encontrar esquiladores. Pese a todo, es algo que no pueden dejar de hacer por cuestiones sanitarias. Si no las esquilan, las ovejas pueden tener problemas para moverse, para ver bien o infecciones. España es el país europeo menos preocupado por el medio ambiente. La pandemia ha provocado cambios en la sociedad que precisamente no ayudan al cuidado de la naturaleza. Hoy en Burgos más de un centenar de voluntarios han recogido basura en el río Arlanzón. Aquí les han concienciado de la importancia de no desechar residuos en el medio ambiente. La Fundación Oxígeno agradece y valora el respeto de los burgaleses frente a la naturaleza, pero dicen que las malas cifras cada vez preocupan más. Durante toda la semana se han llevado a cabo movilizaciones en diferentes ciudades para pedir un tren convencional que vertebre todo el territorio. Es la antesala a la manifestación que se celebra mañana en Madrid. La última ciudad en movilizarse ha sido Zamora. Piden el regreso del tren nocturno Madrid-Galicia y reabrir el tren Ruta de la Plata. En Valladolid se han recogido firmas contra la presencia del tren en superficie. Centenares de vecinos han firmado para pedir al ayuntamiento que realice el soterramiento del ferrocarril y no los túneles que tiene previstos en el proyecto de integración ferroviaria. El movimiento de la España vaciada ya es oficial en León. Esta mañana se han reunido los 3 colectivos que lo impulsan en esa provincia, con una decena de asociaciones que se suman a la iniciativa para luchar por los servicios en los pueblos. No descartan afrontar la vía política para llevar su voz a las instituciones. Voy a poneros, para empezar... Sería muy pronto, pero lógicamente no descartamos nada. Sabemos que esa inquietud existe, vemos que también es posible, porque ya tenemos ejemplos ahí, como el Teruel existe, que lleva ya un par de años en el Congreso. Como los problemas son comunes, y hablando se entiende la gente, al final todos vemos que cuando estamos juntos y tenemos los mismos objetivos es muy fácil ir hacia adelante. Ya huele a palomitas en Valladolid y brillan las lentejuelas que se van a lucir esta misma noche. Está todo preparado para la gala de inauguración de Seminci. La Semana de Cine cumple 66 años. Vuelven la alfombra verde y el público a las salas. Pedro Pablo Doña, ¿cómo van esos preparativos?
Pues aquí ya está todo que casi preparado, tan solo faltan algunos detalles como por ejemplo estas vallas que están viendo, que van a ser las que separen al público general de esta alfombra verde por la que van a desfilar todo el elenco de actores y actrices. Pero eso va a ser a partir de las 6 de la tarde, donde por cierto lo van a poder seguir todo en Castilla y León Televisión de la mano de nuestros compañeros con una programación especial. Una hora después, a eso de las 7, arrancará la gala inaugural, pero por el momento, a falta de unas 4 horas para que dé comienzo esa gala, aquí junto al Teatro Calderón lo que hay es muchísima expectación, porque María, nadie se quiere perder lo que va a ser el comienzo de la gran semana del cine. Pues la película Libertad ha sido la elegida para abrir ese festival. Tuvo su estreno mundial en la Semana de la Crítica de Cannes, con una gran acogida, y ahora se proyecta allí en Valladolid. Pedro Pablo. Sí, va a ser la película Libertad la que dé el pistoletazo de salida a esta gran noche, dirigida por Clara Roquet. Va a ser la primera de las 230 películas que van a desfilar por todas las salas de cines de esta ciudad. La película está ambientada en el seno de una familia donde la enfermedad del Alzheimer está muy presente, pero sobre todo nos va a recordar aquellos veranos inolvidables donde todos hemos hecho alguna travesura de adolescentes. En palabras de sus actrices y actores, esperan que cuando nos sentemos frente a la gran pantalla se nos encoja un poquito el alma. Las generaciones que se suceden y que están ahí conviviendo distintas problemáticas y distintos puntos de vista y momentos de la historia. Me gustó la sensibilidad con que Clara había plasmado todo esto en un guión y en fin, y espero que la película guste tanto como se merece. Bueno, y hoy también se conocen los galardones de poesía Leonor y Gerardo Diego de Soria, unos premios que han sido escogidos entre más de 400 obras. Queremos saber si ya se han descubierto cuáles han sido las elegidas. Cristina Rivas. Sí, así es, ya conocemos a estos dos ganadores de los premios de poesía que concede la Diputación de Soria. El premio Gerardo Diego ha sido para Palmira Cañada y el premio Leonor ha sido para el autor José Antonio Lleras. Se ha producido aquí el fallo del jurado en la localidad de Bretún, dentro de la Fundación Vicente Marín, y entre los miembros de este jurado se encuentran escritores de la talla de Álvaro Pombo o de la poeta Julieta Valero. 5 o 6 que eran realmente meritorios. A mí me pareció importante decir esto y por consiguiente hemos peleado bastante. De muy primer nivel, que eso yo creo que no es frecuente en un premio, y con propuestas, con poéticas muy diferentes. Pues desde allí nos despedimos hoy con las imágenes de las obras artísticas que se pueden visitar en la Fundación Vicente Marín en Soria. Feliz tarde.